Traigo para ustedes de parte de Dios el tema, el ciclo de la vida cristiana. Amén. El ciclo de la vida cristiana. Y hoy vamos a revisar la vida cristiana en contraste con la vida común. Sabemos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Muy bien. Entonces, asimismo sucede con la vida cristiana, hay un paralelo, hay unas similitudes que hoy vamos a mirar con la ayuda del Señor. Entonces, primero que todo, ¿qué es vida cristiana? Es lo que usted y yo hemos emprendido desde el momento en que creímos en el Señor Jesucristo, porque cuando creímos, conocimos, o primero conocimos al Señor y creímos y aceptamos creer en su palabra, tener una relación con Él, obedecerle, amarle y amar al prójimo. Amén. Entonces, eso es vida cristiana. Ahora miremos entonces en qué consiste el ciclo de la vida cristiana, o primero naturalmente, el ciclo de la vida natural. Entonces, sabemos que un ser vivo nace primero que todo, ¿cierto? Bien sea del vientre de la madre, o de un huevo, o de una semilla. Por ahí está mi niña con un proyecto del colegio, de un señor cabeza de pasto, ahorita lo estuvo sembrando. Vamos a ver, y en el transcurso de esta semana irán creciendo y se irá poniendo peludo, ¿cierto? Entonces es un proceso bonito cuando vemos, dice la palabra del Señor, en el vientre de la madre hay un misterio y no sabemos cómo, de dónde salen esos huesos, pero ahí se forma huesos, piel, mejor dicho, órganos, y es un misterio hermoso, ¿cierto? Y cuando nace, entonces vemos ese milagro de la vida tan bonito, ese milagro. Y en el versículo que leíamos ahorita, que parece tan obvio, que dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso se presentó en una conversación que tuvo el Señor con Nicodemo, un principal de los judíos, donde el Señor le dice en San Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino del agua, que tenemos que bautizarnos si queremos ser salvos, y del Espíritu vivir en una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, cuando él le dijo a este hombre que el que no naciere de nuevo no podía entrar en el reino de Dios, y él lo tomó en lo material, en lo físico, entonces le dijo, pero ¿cómo? Siendo un hombre viejo voy a poder volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Entonces el Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo estaba confundiendo dos naturalezas que son opuestas, que es la carne y que es el espíritu. Amén. Entonces cuando se nace del espíritu, dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Usted y yo fuimos engendrados porque una mamá, un papá o un hombre y una mujer tuvieron allí una unión y nacimos usted y yo. Pero en nuestra vida cristiana nosotros no fuimos engendrados ni por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino ¿de quién? De Dios. Y dice la palabra del Señor en Romanos también 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces es el bautismo y luego somos guiados por el Espíritu de Dios, que ya no andamos según la carne, según los deseos de nuestro cuerpo, según lo que nosotros queremos, sino según la voluntad de nuestro Dios. Y estuve revisando, mis hermanos, también en contraste con la parábola del sembrador, y encontraba algo en que hay algunos obstáculos también para cada una de las etapas que vivimos como cristianos. Entonces, por ejemplo, una dificultad, un obstáculo en el nacimiento, en un nacimiento natural, ¿cuál es? Un aborto, ¿cierto? Un aborto espontáneo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se interrumpió esa vida, se interrumpió la vida, ese ciclo en esa etapa, desde el nacimiento. Cuando nosotros, hermanos, permitimos también que hayan cosas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, tenemos obstáculos
que también que cortan este ciclo de nuestra vida cristiana. En Mateo 13, el versículo 19. En Mateo 13 nos habla de la parábola del sembrador y dice la palabra del Señor que el sembrador salió a sembrar. Entonces el sembrador llevaba, imagínese usted allí, un saco con semillas y él salió a sembrar. Y dice la palabra del Señor que cuando él iba por el camino, una parte cayó en el camino. Entonces estas semillas cayeron, se quedaron en el camino, no fue allá en el lugar a donde él iba a sembrar. Entonces el versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, dice la palabra del Señor, no fue en el camino, sino junto al camino. Entonces, cuando usted, amigo que está en este lugar, ha escuchado la palabra de Dios o lo está escuchando hoy por primera vez, y oye esta palabra y no la entiende. El Señor habló en la palabra de Dios a través de parábolas que son unas historias que nos hablan de cosas naturales, como la parábola del sembrador, la parábola de la oveja. Hay muchas parábolas y cuando pueda léalas, donde el Señor nos habla de una manera sencilla, clara, y podemos comprender qué quiere Dios de nosotros como seres humanos. Entonces dice la palabra del Señor, cuando usted no entiende esa palabra, ¿qué pasa? Viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, usted es esa persona que ha recibido la palabra y en la cual cayó la semilla que es junto al camino. Es decir, esa semilla, dice en la Biblia, que vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces, ese malo cogió esa semilla y se la llevó, y ya usted no continuó el ciclo de la vida cristiana, sino que hasta ahí llegó. Pero si usted está hoy aquí y ha escuchado la palabra antes, quiere decir que todavía hay esperanza para usted y que puede seguir escuchando la palabra de Dios y que puede ser una tierra fértil en la que nazca la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver la segunda etapa de la vida cristiana o de la vida natural, y es crece. Dice, entonces nacemos, crecemos. Cuando se crece se requiere, o para crecer se requiere de unos cuidados, de una alimentación, ¿cierto? Necesita descansar, necesita dormir, necesita alimentarse. En 1 Corintios 3, versículo 6, dice la palabra del Señor: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Entonces, ¿quién da el crecimiento? Dios, en la vida espiritual. Cuando usted siembra una plantica, usted la riega, usted le echa abono, pero ¿quién hace que esa planta crezca? Dios. Así es nuestra vida espiritual. Usted y yo tenemos una parte en nuestra vida cristiana que es ¿qué? Venir al culto, leer la palabra, orar, hablar con los hermanos, reunirnos, estar en comunión, unidos. ¿Y qué hace el Señor? Hace que la palabra crezca en nuestros corazones, que nuestra vida espiritual cada día crezca en Él. Ahora vamos a mirar obstáculos del crecimiento según Mateo 13 en la parábola del sembrador. Entonces el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, en la parábola dice que hay una semilla que fue sembrada o que cayó entre pedregales. Entonces, esa persona que recibe con mucho gozo la palabra, pero ¿qué pasa? No tiene raíz, no tiene una base fundamental en Cristo, sino que
tiene una base fundamentada en ¿qué? En teología, perdón, en teorías vanas, en psicología, en filosofía, en lo que sea. Entonces, cuando escucha la palabra, la empieza como a tener ese choque y piensa mucho y no deja que el Espíritu le guíe, sino que tiene pensamientos pero es que yo he escuchado esto toda la vida, pero es que yo he visto esto, pero entonces, ¿qué pasa? Los pedregales crecen, aunque lo haya recibido con gozo. Entonces, como no hay raíz, ¿qué pasa? Viene la aflicción o la persecución, porque por causa de nuestro Señor, las personas nos persiguen, vienen problemas, vienen dificultades. En la palabra de Dios no dice que vamos a tener una vida hermosa, una vida color de rosa, sino que el Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces hay un yugo, hay una carga, pero es fácil y es ligera. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Por la aflicción o la persecución, entonces se tropieza y se acabó. Hasta ahí llegó esa vida. En 1 Corintios 3:1 dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo la palabra del Señor, que les tuvo que dar a beber, ¿qué? Leche y no viandas. ¿Por qué? Porque habían celos, habían contiendas, habían disensiones en medio de aquel pueblo de Corinto. Entonces, hermano, ¿ha visto usted alguna vez una persona en plena etapa reproductiva tomando leche en un tetero y se ve bonito? Para nada, ¿cierto? Porque es un adulto, es una persona que tiene que estar comiendo ¿qué? Masticando carne, comiendo cosas que masticar, ¿cierto? Entonces, los bebés, por ejemplo, toman lechita hasta los 6 meses. Después de los 6 meses que hay que empezar a darles papillita. ¿Por qué? Porque todavía no tienen dientes. ¿Y por qué necesitan comer otro tipo de comida? Porque el hierro comienza a bajar, el zinc comienza a bajar, porque la leche ya no está supliendo esas necesidades nutricionales. Así, hermano, cuando usted y yo nacemos, crecemos, ¿vamos en qué? Vamos en aumento, ¿cierto? Entonces nosotros que ya no, si llevamos cierto tiempo en la iglesia, llevamos cierto tiempo buscando de Dios, ya no estamos tomando lechita, sino que ya el Señor nos está dando una comida sólida. Ya estamos recibiendo del Señor por ahí llamados de atención y nosotros, ay Señor, perdón, ¿cierto? Y ya seguimos una vida cristiana fortaleciéndose en el nombre del Señor. Amén. Bueno, hermanos, tercera etapa en este ciclo, se reproduce. Entonces, la reproducción en la naturaleza se da ¿para qué? Para preservar una especie, ¿cierto? Para evitar la extinción. Asimismo, nosotros somos la iglesia del Señor y no podemos quedarnos solamente nosotros aquí con este templo tan lindo para nosotros, pensando que somos los únicos y que somos los únicos que nos vamos a salvar, sino que necesitamos ¿qué? Ir por las personas, que este templo se llene. Amén. Necesitamos que otras personas conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque un día usted y yo nos vamos a morir físicamente, ¿cierto? Hablando en sentido figurado, si eso sucediera, entonces se acabó, no, aunque el Señor no va a permitir eso, pero bueno. Entonces dice la palabra del Señor en Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor en Mateo 13:23, hablando otra vez de la parábola del sembrador. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces,
el Señor nos ha encomendado algo y es ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Cuando nosotros ya estamos ahí en esa etapa reproductiva en nuestra vida cristiana, ¿qué hacemos? Servimos en la iglesia, hacemos alguna cosa en la iglesia, lo que sea, porque la iglesia requiere de muchas cosas. Entonces cada uno de nosotros podemos aportar aquí adentro y también ir y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura, desde el más pequeño hasta el más grande. Amén. ¿Para qué? Para que ellos crean en el Señor, se arrepientan y lleguen a la presencia del Señor. Entonces, vamos a mirar cuál es el obstáculo en esta etapa de reproducción. En Mateo 13, 22, volviendo a la parábola del sembrador. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, qué triste que hoy nosotros estemos siendo de pronto arrastrados por el afán de este siglo, dice la palabra de Dios, por el engaño de las riquezas, que hacen que la palabra se ahogue y que tengamos una vida que infructuosa, dice la palabra del Señor. Entonces, estamos en tantos afanes, en tantas cosas, pensando en tantas cosas en este mundo y estamos dejándonos, dice, engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas hoy pueden ser muchas y mañana podemos amanecer sin nada. Es un engaño, hermano. Es como la neblina, es como la vida. Entonces nosotros estamos permitiendo que nuestra vida espiritual sea infructuosa, que nuestra vida cristiana sea infructuosa, ¿a costa de qué? De vivir bajo el afán, detrás del afán de este siglo, detrás de los engaños de la riqueza. Cuando el cristiano, yo pensaba y decía, bueno, Señor, nosotros como cristianos, ¿cómo deberíamos caminar? El cristiano no debería caminar ni así, mucho menos mirando para el piso, sino que deberíamos caminar, hermanos, mirando para el cielo. Estoy hablando, hermano, en sentido figurado. ¿Por qué? Porque si usted camina mirando para arriba, se va a caer. Pero si usted como cristiano camina mirando para arriba, hermano, no va a tener que mirar tantas cosas en este mundo que nos están desviando la atención de las cosas celestiales, las cosas que están arriba, lo que verdaderamente permanece, lo que verdaderamente nos lleva a la vida eterna, porque es que la vida cristiana es ese paso, es lo que nos lleva a ¿qué? A una vida eterna con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice también, quiero que miremos en San Lucas 13, el verso 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, todavía déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermano, a veces vamos en etapas en la vida cristiana y a veces estamos en ese momento que deberíamos estar así dando frutos por montones, pero viene el Señor a mirar nuestra vida y a revisar, a sacar, a mirar algo que podamos nosotros darle, hermano. Lo que podamos dar al Señor definitivamente no es nada para todo lo que Él nos ha dado, pero cuando podemos dar algo, gracias a Dios, hermano, pero cuando no damos nada, cero, como dicen por ahí, ni uno, ni cero, ni nada, entonces, hermano, es preocupante, es realmente de pensar, Señor, en ese momento, hermano, pensemos y digámosle: Señor, usted ha venido a recoger fruto en mí, ha encontrado alguna cosa, hermano.
Yo sé que tenemos de pronto ocupaciones, cosas, pero algo estamos haciendo en la viña del Señor, o tenemos que decirle, Señor, venga dentro de un año. Yo sé que ya van 3 años, llevo más de toda mi vida aquí infructuosamente y no he podido, pero regáleme una oportunidad. Y el Señor, yo sé que nos ha dado muchas oportunidades, porque no ha sido una. El Señor ha venido muchas veces tratando de encontrar un fruto en nosotros, hermanos. ¿Y qué ha encontrado? Un árbol de pronto verdecito, pero ni una florecita, ni un fruto ha encontrado. Pero qué bueno que le podamos decir al Señor, Señor, espéreme un momento, yo me meto más en usted, busco más su rostro, abono esta vida y oro un poco más, leo más la Biblia, me congrego más, y venga dentro de un año y seguro que voy a tener algo para usted, Señor. Voy a tener algo para su gloria, porque yo quiero dar algo para usted. Hermano, ¿y qué tal que no solamente seamos infructuosos, sino que aparte de eso seamos tropiezo? Peor aún, ¿cierto? En Mateo 18:6, vamos a leerlo. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanos, que nosotros, si estamos siendo infructuosos, que Dios nos perdone, pero si estamos siendo de tropiezo para alguien, que Dios nos perdone aún más. Amén. Para que no sirvamos, que no nos encontremos, que no nos encuentre el Señor siendo de tropiezo para otras personas, porque hay de nosotros cuando está un hay en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que no seamos tropiezo, que seamos de bendición para todos los que nos rodean, que el Señor nos perdone. Y cuarta etapa en la vida cristiana. En la vida natural está la cuarta etapa, que es morir, muere. Pero en la vida cristiana, hermanos, nosotros no morimos. La vida cristiana se transforma. En 1 Corintios 15:51, vamos a leer lo que dice allí. 1 Corintios 15:51 dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, que se refiere a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces mire cómo habla la palabra del Señor, hermanos, como de lo mortal, de lo material relacionado con lo espiritual. Entonces vuelvo y retomo en el 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en el 52, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermano, esto tan grande, tan maravilloso que Dios nos ha permitido, y nosotros, hermanos, seguimos a veces tan ocupados con nuestra mirada tan baja en las cosas de esta tierra, y esto tan maravilloso que nos espera, que puede ser en este mismo momento, a veces lo estamos descuidando y pasando a segundo plano, cuando el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que serán añadidas, vendrán por añadidura. Así que, hermanos, ¿para qué buscar tanto las cosas de esta tierra que de un momento a otro simplemente se acaban? Como una casa de naipes, se derrumban y quedamos ¿con qué? Con nada en nuestras manos. Pero cuando nosotros nos dedicamos a buscar al Señor, hermanos, nada ni nadie nos va a derrotar.
y tendremos la victoria en el nombre del Señor Jesús. Y entonces vamos a estar fortalecidos. Yo no les voy a decir a las personas que están aquí, hermanos o personas, vengan, arrepiéntanse, amigos, el Señor los ama y aquí no les va a pasar nada, no vamos a tener dificultades. No, tenemos dificultades. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una dificultad, vamos y nos arrodillamos y pedimos al Señor y el Señor nos fortalece y nos ayuda a estar por encima de esas dificultades que tanto nos agobian. Y vamos a mirar los obstáculos aquí en esa transformación. Y es una de ellas la negligencia. Leamos en Hebreos 2:1. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Entonces empieza diciendo en el versículo 1 que se necesita ¿qué? Diligencia. ¿Para qué? Para atender las cosas que hemos oído. Hermano, ¿cuántas predicaciones habrá escuchado usted en su vida? En el último mes, en la última semana. El Señor nos ha hablado tan bonito. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos. El que piense estar firme, que dice la palabra de Dios, mire que no caiga, porque podemos pensar, estoy súper bien, voy a todos los ayunos como el fariseo, voy a todos los ayunos, voy a todos los cultos, a todas las oraciones, gloria a Dios, gracias Señor. Mucho cuidado, miremos que no nos vamos a caer, porque lo único que nos sostiene es el Espíritu Santo de Dios y no son nuestras obras, no es todo lo que podamos hacer, sino el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad en nuestras vidas. Entonces, dice la palabra del Señor, vamos a ver otro, el ego, dejar que la carne se nos crezca por encima, hermanos, y no servir. Primera de Corintios 9:24, vamos a leer Primera de Corintios 9:24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, aquí dice en ese versículo 27, o dice antes en el 24, hablando de las personas que van y corren y que hacen o que tienen un campeonato, lo que sea, obtienen dinero, medallas, cosas que a la final, hermanos, aquí se van a quedar. Pero usted y yo estamos corriendo, estamos en esta carrera de la fe, de la vida cristiana, y esa corona es que incorruptible. Entonces, ¿vale o no vale la pena tener una vida cristiana en santidad para el Señor? Amén. Y dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. No es que Pablo se mantenía golpeando físicamente. Hermanos, tenemos que golpear el cuerpo todos los días, doblegar esta carnita, porque si no lo hacemos, entonces ¿qué pasa? Ella quiere estar por encima del espíritu, y cuando la carne está por encima del espíritu, entonces tenemos nuestro ego elevado, tenemos un montón de cosas que nos impiden que ver a Dios, ver la gloria del Señor, seguir a Dios, andar en el espíritu. Y entonces el ego, esta parte de no servir, porque dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Vuelve y nos habla de servir, hermano. ¿Qué es servidumbre? Es servir. Servir nos ayuda a consagrarnos, hermano. Cuando a usted le toca predicar, yo sé que a usted le toca orar más,
¿Por qué? Porque queremos que el Señor nos hable. Cuando usted va a cantar, usted quiere que el piano se escuche mejor, pero que el piano llegue al corazón de la gente, porque es que, como dice la palabra del Señor, si yo hablase en nuevas lenguas mejor dicho, pero no tengo amor, soy como, cierto, suena, retiñe, ese piano puede el hermano, yo sé que los hermanos saben tocarlo muy lindo, pero si no hay unción, si no estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, si no servimos al Señor, entonces ¿qué pasa? Hermanos, perdemos nuestro tiempo y no valdrá la pena, hermanos, realmente, porque venimos acá, es porque el Espíritu de Dios está acá, no porque nosotros seamos los que hagamos algo o porque valga la pena venir a vernos a nosotros, sino de realmente porque el Señor es el que guía nuestras vidas. Y entonces dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Usted de pronto ha sido heraldo, así no haya hablado, pero muchas personas han llegado aquí por su testimonio. Usted ha dado clase en escuela dominical y le ha hablado a los niños, alguien ha venido acá y ha visto su ejemplo, usted le ha hablado a muchas personas. ¿Cuántas personas pueden estar acá o en otras congregaciones porque usted les habló o por lo que sea? Y usted mismo venir a ser eliminado, hermano, nosotros mismos venir y llegar a perder nuestra vida y llegar a perder todo lo que podremos disfrutar en la presencia del Señor por no doblegar nuestra carne, por no doblegar nuestro ego. Que el Señor nos ayude, amén, a que no lleguemos a ser eliminados. Hermanos, vamos a leer en 1 Corintios 15, 57. Dice la palabra de Dios, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, vuelvo y lo leo. Hermanos, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Tenemos la victoria asegurada, hermanos. No es sino buscar al Señor. Tenemos la victoria lista. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que ya hizo lo más difícil, que era morir en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasa? Así que, hermanos míos amados, estemos firmes y constantes, hermanos. Tenemos que estar firmes y constantes, morir, tomar nuestra cruz cada día y morir a nosotros y seguir al Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, busquemos crecer en la obra del Señor. Preguntémosle al pastor, ¿qué hay para hacer? ¿Qué puedo hacer aquí en la iglesia? Porque de verdad que hay mucho por hacer, y si usted está metido en las cosas de Dios, usted no va a tener tiempo de pensar en las cosas del mundo, no va a tener tiempo que desperdiciar, porque tenemos que ganar tiempo en la presencia del Señor, hermano, porque mejor es un día en los atrios del Señor que estar 1000 fuera de ellos. Hermano, es mejor estar un día aquí buscando la presencia del Señor que quedar por fuera de la presencia de nuestro Dios. Y dice, estemos firmes, constantes, creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Aparte que ya tenemos una salvación, el Señor nos va a recompensar, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Seguir creciendo en la obra del Señor. Hermano, amigo, usted que está en este lugar, usted está en esa primera etapa de nacer, pero usted puede hoy darle el sí al Señor Jesucristo y decirle, sí, acepto, yo quiero nacer, quiero crecer en usted, quiero traer muchas almas para su gloria, porque un día quiero estar con usted en la gloria. Amigos, nosotros no decimos esto para generarle miedo, solo le estamos contando lo que va a suceder, porque es real que un día nuestro Señor Jesucristo viene por un pueblo que le haya seguido, que le haya servido, y usted puede ser parte y puede quitar de su mente todo aquello que le impida o que le haya impedido hasta el día de hoy el seguir al Señor Jesucristo, porque sabe que es más grande la vida eterna al lado del Señor Jesucristo. Yo prefiero estar al lado del Señor, así no me toquen coronas, pero que esté allá
que pasar una eternidad. Es que no va a ser una vida dura, no sé cuánto pueda durar una vida, su vida, ¿cuánto va a durar su vida? ¿Usted lo sabe? No, porque ahorita puede pasar algo, pero ¿qué va a pasar? Es la eternidad al lado del Señor Jesucristo, disfrutando de su gloria. Y nosotros, hermanos, ¿en qué momento, en qué etapa estamos de nuestra vida cristiana? ¿Será que nacimos, crecimos, pero no hemos pasado de ahí? Estamos ahí ocupando una silla, estamos ahí de pronto llenando un lugar, pero el Señor Jesucristo hoy todavía nos está dando la oportunidad, todavía nos dice, arrepiéntase, todavía dentro de la iglesia, todavía en el Señor podemos arrepentirnos, tomar un lugar y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, amén. Todos nosotros podemos todavía ser parte, tener parte, hermanos, en la iglesia, ser activos, ser unas personas que no son estériles, que no son tropiezo, sino ser bendición para la gloria del Señor, hermano, porque lo que nos espera es mayor que lo que vivimos en este momento. Es mayor que cualquier aflicción, que cualquier problema, que cualquier cosa que tengamos en la mente que nos esté ocupando, hermano, esta mente que tenemos acá. Vamos a orar al Señor en este momento y vamos a presentar nuestras vidas. Digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. He llevado una vida cristiana delante de ti, de pronto no he sido el mejor, he intentado, he dado lo mejor de mí, he hecho algo para tu gloria. Sé que han sido muchas cosas. Hermano, el Señor te entiende porque para eso Él se hizo carne y habitó entre nosotros, para entender y vivir en carne propia todo lo que nosotros podemos llegar a sufrir. Así que no suframos más, no llevemos más las cargas nosotros mismos, sino que entreguémoselas a Él, porque eso pesa mucho, las cargas son muy pesadas, pero cuando decidimos entregárselas al Señor, Él las toma y Él nos lleva como por el aire. No tenemos nosotros ya que sufrir más, porque el Señor nos ayuda a vivir aquí aún sabiamente.